El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 18 de noviembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga y quien les habla, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunas de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo, comentar algunas, porque me parece que ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Aquí lo veo en la sala de RCR. Bueno, está abierta la discusión sobre los panoramas en nuestro país, o mejor dicho, el panorama político en nuestro país después de lo que va a ocurrir el domingo. Porque, como ha dicho un grupo de partidos minoritarios, la situación, bueno, probablemente no va a cambiar demasiado desde el punto de vista de el control político que tiene el régimen venezolano sobre las instituciones, y las fuerzas democráticas, bueno, tendrían que hablarle al país, ofrecer alguna ruta para alcanzar el objetivo final, que es una transición a la democracia. La comunidad internacional, como lo decíamos ayer, buena parte de ella ya ha asumido posición. Inicialmente se va a mantener el apoyo al presidente interino Juan Guaidó, pero no está clara cuál es la ruta después de este domingo y lo que ocurra en este evento. La conferencia episcopal de momento urgió al surgimiento de una nueva y buena política en Venezuela. Los obispos venezolanos, te lo tomo de Infobae, emitieron un comunicado de cara a este proceso del domingo, el que instaron a la ciudadanía a participar e involucrarse en un cuadro de apatía política y crisis económica. Bueno, hay un porcentaje muy alto de la población que está ganada a no participar y tiene sus razones, al igual que dirigentes políticos. De esto vamos a hablar seguramente en los próximos días, lo hemos venido haciendo, porque, bueno, no están claras las condiciones, como he dicho, no han variado demasiado las condiciones, y existe la duda sobre, bueno, el apalancamiento de un evento como este para promover el objetivo final, que es, al fin y al cabo, una transición a la democracia en nuestro país. Mientras esta discusión está abierta en Venezuela, la justicia internacional avanza. Yo diría que por fortuna. A la cárcel fue el socio de Alex Saab, Bruce Bailey, así lo titula RCN de Colombia. El catedrático de la Universidad de Miami había aceptado los cargos impuestos referentes al lavado de activos en los Estados Unidos, y de esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, sobre el crimen organizado y sobre el trabajo que adelanta la justicia internacional. Seguir más lejos, El País de España titula: la red que saqueó a Petróleos de Venezuela cobró a Andorra $216 millones en comisiones de un contrato de seguros. Una jueza del país europeo imputa por blanqueo a 2 filiales de PDVSA y a 3 subsidiarias de la multinacional de reaseguros Cooper Gay. Y es que, bueno, lamentablemente las instituciones del Estado, absolutamente penetradas por la corrupción y, digamos, actividades ilícitas, bueno, se han prestado para este tipo de cosas. Y les comento un detalle de la información. La trama de ex viceministros de Hugo Chávez, investigada por saquear la compañía estatal Petróleos de Venezuela, cobró a Andorra $216,7 millones en comisiones de un contrato de seguros de la energética pública, según documentos a los que ha tenido acceso al diario El País. El dinero de las primas aterrizó entre 2008 y 2010 en una telaraña de cuentas de la banca privada de Andorra y supuso el 40%
de los 534,3 millones de dólares desembolsados en 2005 por la petrolera venezolana por un contrato bienal de reaseguros, una actividad en la que una aseguradora cede parte de sus riesgos a otras para diversificar pérdidas millonarias. El presunto cerebro de la red de expolio, el empresario Diego Salazar, que es primo del exministro de Petróleo y expresidente PDVSA Rafael Ramírez, percibió 202 millones en comisiones a través de su testaferro Luis Mariano Rodríguez Cabello. Y el empresario Omar Farías, conocido como el zar venezolano de los seguros, se embolsó 14,7 millones en primas por contrato. Bueno, esto es parte de la red de corrupción de la que vamos a hablar durante la mañana de hoy. Por cierto, 2 testigos afirman que Juan Carlos Monedero recibió maletas con dinero del chavismo en el Meliá Caracas. Esto lo tomo del Mundo de España. En fin, es que el día de mañana, cuando contemos la historia de lo que ha pasado en nuestro país, que explica en buena medida la situación de hoy, no lo vamos a creer. Es decir, la manera como dilapidaron miles de millones de dólares en actividades fraudulentas como esta, que se investigan hoy, bueno, en distintas latitudes, España, Andorra, Estados Unidos. Nos acompaña el magistrado Alejandro Rebolledo, ya está con nosotros en el Zoom de Radio Caracas. Él es magistrado en el exilio, pero además es especialista en prevención de delincuencia organizada. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues yo le pedí un comentario acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy, sobre todos estos casos, el doctor Rebolledo. El trabajo de la justicia internacional, lo que evidencia esta situación que explica en buena medida por qué hemos llegado hasta aquí. Lo escuchamos. Bueno, mira, fíjate, yo hice un libro que se llama Así se lava el dinero en Venezuela, y en ese libro explico cómo desde Venezuela se han lavado aproximadamente 800.000 millones de dólares, desde Venezuela. Cuando empezamos, digamos, a explicar a las diferentes agencias, tanto de investigaciones, fiscales y la comunidad internacional, cómo se produce eso. Bueno, la gente cree que todo es debido a un tema de narcotráfico, ¿no? Que ya te voy a hablar de eso, de la captura de la semana pasada de un joven diputado de la Asamblea Nacional con 300 kilos de cocaína y un poco de detalles de esa detención, ¿no? Pero fíjate, cuando comenzó el tema Cadivi, Sencoes, eso que tú explicabas ahorita de Diego Salazar y Rafael Ramírez, Diego Salazar, su primo, corredor de seguros, donde se le otorgó una serie de contratos para lograr una fortuna, digamos, descomunal en relación a esos temas. Ese caso de Andorra, donde ese banco multimoneda hace posible que se vea cómo se lavaba el dinero ahí. Cuando se dice que los Estados Unidos son el Marshall del mundo, que son el juez del mundo, que mira, no es así. Y no es por qué defender el tema de los Estados Unidos, sino es que cuando se utiliza el dólar americano, ellos dicen cómo son las reglas y normas, cómo se va a utilizar su moneda. Y todo el que utilice el dólar americano va a tener que ceñirse a cómo son su normativa. Eso es lo que pasa. Por eso, digamos, están metidos permanentemente en todo, cómo se sabe cómo la gente maneja el dinero. No sé si me preguntabas específicamente sobre lo del profesor Begley, lo de Alex Saab, o vamos a otra cosa. En general, doctor Rebolledo, antes de entrar con este caso en específico, que está directamente vinculado al régimen venezolano, me refiero al empresario Alex Saab y, digamos, la sentencia contra el profesor Bruce Begley, yo le pedía un comentario inicial sobre esta, digamos, esta red que se creó, o se ha creado, mejor dicho, durante años y que ha significado, bueno, la ruina de nuestro país y que explica en buena medida la situación en la que nos encontramos el día de hoy. ¿Qué puede comentar? Sí, ellos, fíjate, lograron contaminar el sistema financiero mundial con cuentas, por ejemplo, en el caso de Alex Saab, más de 15 países donde hay una relación entre socios, accionistas y vinculaciones con toda la rama de negocios que hacía Saab. Digamos, se convirtió en un todero. En todo lo que hacía falta se le pedía a Saab, dentro de la construcción, en el ramo textil, en los alimentos, en la madera. Es decir, todo el conocimiento y todo quien era un experto en burlar las sanciones americanas, este señor Alex Saab. Y por supuesto, por lo que se le acusa aquí en los Estados Unidos, que al principio eran 8 delitos, ahora hay un solo delito que tiene que ver con conspiración por lavado de dinero,
por 350 millones de dólares, es por el delito que se le está señalando y por lo cual ya se fijó para enero 2020, 3 de enero 2020, la fecha para comenzar el juicio. Ahora, sobre esta sentencia en contra del académico estadounidense Bruce Bailey, quien es señalado de ser cómplice del empresario y presunto testaferro del régimen venezolano, ¿qué puede decirnos? Porque hemos leído detalles de esta información y esto da para varios libros. Se trata de un experto justamente en crimen organizado, en lavado de dinero, que aparentemente acepta que fue captado por esta red para, lavar sumas de dinero en el sistema financiero norteamericano. ¿Qué puede decirnos? Escuchamos. Mira, lo del profesor Bailey es muy lamentable porque es un catedrático que muchos seguíamos en función de hacer prevención del lavado de dinero, un conocimiento muy amplio en materia de narcotráfico. Era muy consultado de manera permanente por las agencias internacionales. Y Bailey, precisamente esa tentación, porque el crimen organizado, Alejandra, no es gente que de repente un sujeto viene con la cara cortada o tiene pinta, digamos, de un tipo de esos malos que podemos ver en una película. Son sujetos que se enmascaran, se disfrazan muy bien. Y bueno, este señor fue captado en relación a más o menos 3 millones de dólares para que pasaran por sus cuentas y él sirviera como vehículo para pagarle algunas cuentas a Al Saab, dinero que venía, por supuesto, de los Emiratos Árabes y de Suiza. Por supuesto que el profesor Bailey comete, digamos, uno de los principales errores que son señales de alerta donde se lava el dinero, que era sacar el 90% de lo que era transferido para dárselo a un tercero. En relación a eso, él termina declarando que sí fue captado, que cometió graves errores, le pidió clemencia al juez para que no lo condenara por su edad, más o menos 73, 75 años, que no fuera una condena que podía llegar más o menos a los 5 años, perdón. Él llegó y el juez lo condenó a 6 meses de prisión, como para decir pues que se debe dar una acción ejemplarizante para quienes se involucran con la delincuencia organizada transnacional. Ahora, entendemos que según la información que ha trascendido a las agencias de noticias y los documentos del caso, solicita ayuda a este profesor para obtener una visa estadounidense para su hijo, luego le estableció un contrato como consultor, luego comenzó este señor a recibir depósitos mensuales aproximadamente de $200,000 de una supuesta compañía de alimentos con sede en Emiratos Árabes. Se transfirieron fondos adicionales desde Suiza, lo que elevó a casi $3 millones la cantidad que cobró de Saab, según los fiscales. Y yo le pediría un comentario porque ciertamente da la impresión que es un trabajo como de filigrana para determinar, digamos, esta red que se establece al final para lavar dinero de forma ilegal. ¿Qué puede decirnos? Por eso te digo que la utilización del dólar americano, Al Saab, por supuesto que no tiene visa americana, por unos problemas que tuvo más o menos en los años 90, cuando ellos tenían su padre y ellos, y porque involucro también a sus hermanos, tenían una organización de venta textil, de toallas y ese tipo de mercancías. Ellos le encontraron en unos contenedores en Barranquilla unas toallas con cocaína. Ellos dijeron que eso era producto de que había una competencia que quería eliminarlos del mercado y lo involucraron a eso. Él estaba viviendo con su primera esposa en los Estados Unidos y después de eso le quitan la visa a ellos. Él trata de captar al profesor Bailey para que le consiga una visa a su hijo. El profesor Bailey fracasa también en conseguirle la visa al hijo porque estaba siendo monitoreado en relación a los negocios que tenía su padre. Entonces, por supuesto, trata de seguirlo manteniendo para que le ayude a lograr objetivos de pagos tanto en los Estados Unidos. Todos estos sujetos, Alejandra, buscan tener una forma de tener gatekeeper, porteros, para que le puedan hacer gestiones y negocios para utilizar el dólar americano. El narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional se ha mudado hacia el euro y hacia las criptomonedas para evitar ser rastreado por las autoridades americanas y tener, por supuesto, sanciones muy severas. Pero el dólar americano es la moneda más utilizada en el mundo.
Tengo que hacer una breve pausa para la publicidad. Yo le ruego, doctor, que permanezca unos minutos más, porque uno de los datos más importantes tiene que ver con los trámites que supuestamente hizo este profesor Bruce Begley para que Saab tuviera contacto con autoridades norteamericanas, reunirse en secreto con investigadores federales para explorar la posible resolución de su situación. Y algunos medios de comunicación hablan de, bueno, esto de ofrecer información sobre el régimen de Nicolás Maduro, cosa que ha negado, por cierto, recientemente su abogado. Me refiero al abogado del empresario colombiano. Le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera referirme a este tema. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de, bueno, la corrupción en nuestro país y el trabajo que adelanta la justicia internacional, que ha evidenciado lo que muchos habían o venían denunciando durante años, esta red de financiamiento internacional, y uno de los casos más sonados tiene que ver sin duda alguna con el empresario colombiano Alex Saab, supuesto testaferro del régimen venezolano, que al final del día, bueno, está involucrado en distintos negocios, no solo el más conocido de los CLAP, la venta de alimentos, muchos casos en estado de descomposición o con sobreprecio, como lo han denunciado autoridades en México, en Colombia, sino también estuvo vinculado con el oro, la venta del oro, el petróleo para evadir las sanciones de los Estados Unidos, tema, por cierto, que fue reconocido por autoridades del chavismo, dirigentes, mejor dicho, del chavismo. Nos acompaña el doctor Alejandro Rebolledo, y yo le dejaba una inquietud sobre el tema de, bueno, los contactos que supuestamente mantuvo Alex Saab antes de ser detenido con agentes federales de los Estados Unidos, tal y como lo reconoció, o lo reveló, mejor dicho, el profesor Bruce Begley. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Fíjate, Alejandra, cuando se trabajan delitos que tienen que ver contra la delincuencia organizada transnacional, cuando hay investigaciones, cuando hay acusaciones, lo primero que se le ofrece a un sujeto que está involucrado en estos hechos es que coopere. Hay un caso muy famoso que es el caso de Marcelo Odebrecht, digamos que es el caso de corrupción privada más relevante de los últimos tiempos, donde estuvieron involucrados cualquier cantidad de políticos de nuestra región. Cuando eso pasa, eso se busca para que esta persona pueda obtener beneficios procesales. Es decir, si tú cooperas con nosotros, nosotros podemos lograr bajarte alguna pena, quitarte algún delito. Todos cooperan. Aquel que diga que no coopera, más del 95% de los delitos que se cometen o que van a llegar a juicio en los Estados Unidos, todos terminan cooperando. Hay muy poquísimas excepciones de no cooperar con las autoridades, porque el mismo sistema está hecho para eso, para obtener beneficios procesales. Por ejemplo, el caso de Alex Saab, por el delito que tiene en este instante en los Estados Unidos, una pena podría llegar hasta los 20 años.
Cuando eso va pasando en el sistema de justicia americano, empiezas a analizar qué puedes hacer para salirte de esta situación. Hay casos famosos como lo del cartel de Cali, cuando Gilberto Rodríguez Orejuela y Miguel Rodríguez Orejuela, que fueron, por supuesto, los cabecillas del cartel de Cali, cuando estaban involucrados, todos ellos en esa gran trama de lavado de dinero, corrupción y narcotráfico, se les dijo a ellos, cooperen porque vamos a ir por sus mujeres y vamos a ir por sus hijos. Gilberto Rodríguez y Miguel Rodríguez decidieron, por supuesto, cooperar para sacar a sus mujeres y sus hijos de esa situación. Ahora, le pregunto sobre el impacto que esto puede tener, porque ciertamente esta es una información que llamó poderosamente la atención, destacada por medios de comunicación, sobre todo de los Estados Unidos, tomando en consideración la campaña que ha desatado el régimen venezolano para defender a este empresario colombiano, a quien han calificado, bueno, de patriota, de agente diplomático venezolano. Bueno, efectivamente se trata de una persona que desde hace tiempo viene cooperando con las autoridades de los Estados Unidos. Yo le pediría un comentario al respecto, lo escuchamos. Bueno, por supuesto esa defensa tiene que ver, como ellos mismos lo han descrito, que era aquel experto en burlar las sanciones americanas, las relaciones con Irán, las relaciones con Turquía, las relaciones con Siria, las relaciones con todos aquellos que son especialistas en poder burlar sanciones para lograr objetivos. Hoy día en Venezuela es casi imposible trabajar por quienes dirigen el país con el dólar americano. Por supuesto, trabajan con euros y para nadie es un secreto de que ellos dan la posibilidad de pagar incluso a sus proveedores, a quienes tienen todavía negocios en Venezuela, pagar en euros todavía en efectivo. Es decir, lo que está pasando en el tema de Venezuela con respecto a manejarse financieramente es un tema muy, muy grave y eso va a tener consecuencias para Alejandra de manera permanente. No puedes borrar las trazas y los negocios que has realizado. Y mucho más aquellos. Yo le llamo la atención a algunos empresarios que están buscando fórmulas de cobrar de alguna manera lo que se les debe, digamos en buena lid por su trabajo. Y buscan de alguna manera a alguien que le dice que te cobra, que te paga en efectivo en euros y por supuesto cobran una comisión para hacer esos pagos. Eso es muy grave y usted puede terminar en la lista OFAC por ser cooperador o colaborador para burlar las sanciones americanas. Debe tener muchísimo cuidado en relación a ello. Y por supuesto, este señor, como tú bien lo indicas, era un especialista en cómo hacer este tipo de negocio. No te olvides que el superintendente de criptomonedas de Venezuela está siendo solicitado por $5 millones, porque también se sabe cómo con las criptomonedas están haciendo para negocios y burlar las sanciones americanas. Ahora, tengo que preguntarle, porque muchos recordaron el caso de Alejandro Andrade a propósito de esta decisión de Alex Saab declararse inocente, no culpable inicialmente. Esto no quiere decir que durante el proceso él cambie de opinión, ¿correcto? Correcto, él puede cambiar de opinión, digamos, durante el proceso y puede buscar cooperar con las autoridades americanas. ¿Qué es lo que se busca, digamos, con esto? ¿Hasta dónde llega la red? Si hay ciudadanos o residentes americanos que hayan burlado las sanciones, porque si eres ciudadano o residente americano y estás haciendo negocio con alguien que esté en la lista OFAC o que esté señalado por este tipo de hechos, tú tienes sanciones muy severas como ciudadano o residente americano. Pero también se quiere conocer quiénes tienen cuentas en los Estados Unidos, quiénes tienen cuentas en el sistema financiero americano que han ayudado o cooperado. Fíjate, como el profesor Begley, por ejemplo, en dos situaciones muy graves, una siendo ciudadano americano y la otra prestándose para tanto hacer negocios de lavado de dinero. Digamos que es un caso típico de lavado de dinero. Entonces, seguimos en lo mismo. No es que sea el Marshall o el juez del mundo, es que tú utilizas su moneda. Y si tú quieres utilizar mi moneda, tú tienes mis reglas, tú tienes mi normativa y tienes que ceñirte a lo que yo indico cómo se debe trabajar con mi dólar. Hay gente, María Alejandra, que cree que de repente tiene 20 cuentas en América Latina o 20 cuentas en el mundo, pero en el momento que tú trabajas con el dólar americano, cualquier transacción va a pasar por el Departamento del Tesoro y se van a enterar, así tengas 20 cuentas, cómo haces para pasar el dinero y llegarlo a los Estados Unidos.
Eso es básicamente todo lo que ha pasado con sujetos que están siendo señalados, que tiene que ver, el caso como tú lo decías, Alejandro Andrade, que tiene que ver con todos los petroleros que hicieron negocios y mucha gente que no se sabe porque no son públicas, pero son gente que está cooperando con los Estados Unidos para decir cómo hacían los negocios y cómo no lo hacían. En su opinión, ¿qué impacto pueden tener todos estos casos y estas revelaciones para, digamos, promover un cambio político en nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, todos estos sujetos van a buscar, por supuesto, salvarse ellos, salvar su reputación, sus operaciones de negocios, van a buscar decir para tratar de cómo son los que están o no relacionados con ellos. Yo creo que, mira, la salida del tema de Venezuela, la comunidad internacional lo ha dicho de mil formas, ha establecido que la única manera de lograr una salida en el tema venezolano es con una negociación y por eso ha establecido la mesa de negociación en México. No es algo que sea algo tramado o llevado por los cabellos, porque no existe fórmula, la comunidad internacional lo dijo. Yo siempre digo, los delitos contra el patrimonio público no prescriben, los delitos contra los derechos humanos no prescriben y los delitos de narcotráfico no prescriben. Por lo tanto, todo lo que se deba y hacer en Venezuela, nosotros tenemos que buscar hacer justicia en Venezuela. No es posible que nos contentemos de repente cuando un fiscal en los Estados Unidos toma una acción de este tipo o digamos un juez en España vaya a extraditar al Pollo Carvajal o a la ex tesorera. No, esto tiene que pasar en Venezuela, tiene que investigarse en Venezuela, tiene que acusarse en Venezuela y tiene que condenarse en Venezuela. Necesitamos una reinstitucionalización en Venezuela. Claro, pero una reinstitucionalización, doctor, sin cambio político es posible. Usted mismo ahora mismo está en el exilio, formó parte del grupo de magistrados designado por la Asamblea Nacional de 2015 y tuvieron que salir del país. Uno, lamentablemente, no corrió esa suerte y estuvo detenido. Un caso, por cierto, que figura en el informe de la Misión de Determinación de Derechos de Naciones Unidas. ¿Qué puede decirnos? Fíjate, lo que pasa cuando se estableció la mesa de negociación entre el gobierno colombiano y la FARC, cuando llegaron al punto de la justicia, fue donde se distanció esa mesa durante un año. Los generales que habían perseguido a la FARC durante 38 años se sentaron de frente a estos sujetos para lograr una fórmula de salida real con respecto a lo que merecía su pueblo con respecto a justicia. Quizá a lo mejor no sea el mejor ejemplo que tenga que verse. Lo que te quiero decir es que al final tiene que existir una fórmula en que podamos resolver el tema de la justicia. Fíjate, cuando se llega ahorita en la mesa de negociación en México y se va a tratar el tema precisamente de la justicia, bueno, aparecieron estos señores nombrando a Al-Assad como un miembro de la mesa de negociación y fíjate, se rompe nuevamente lo que se había comenzado a hacer. Pero le ha dicho Noruega, lo ha dicho los Estados Unidos hace unos días, que creen profundamente en que deba realizarse a eso. Por eso creo que el día domingo es un día muy importante para Venezuela, en ese día de la votación, donde hay un pueblo que está en la calle, porque esa gente que está marchando no son japoneses, no son suizos, esa gente que está en la calle son venezolanos, como sean, de los grupos como quieran ponerlo, pero son venezolanos. Entonces el pueblo está hablando y el pueblo va a decidir el día domingo por qué camino vamos. Bueno, ese es un tema que hemos discutido mucho en este espacio y lo seguiríamos haciendo en el futuro. Lo cierto es que habrá que, digamos, mostrar una ruta, como lo hemos dicho, como lo han dicho varios dirigentes y analistas en este espacio para alcanzar el objetivo final, doctor, que es, entendemos la transición a la democracia en nuestro país, entendemos que es lo que quiere la mayoría de los venezolanos. Gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Alejandro Rebolledo es magistrado y especialista en estos temas. Vamos a la pausa. Regreso, venimos con más. Gracias. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de este tema, la justicia internacional en nuestro país. Le estamos escribiendo a nuestro siguiente invitado. Les voy a pasar a mi equipo el teléfono mientras yo hago un comentario para a ver si lo podemos contactar vía telefónica o indicarle, coordinar con él por qué vía vamos a conversar. Inicialmente habíamos acordado hablar a través del Zoom y bueno, es cuestión de coordinar con él la mejor vía para mantener esta conversación. Con él vamos a hablar, conoce perfectamente este tema de lo que está ocurriendo con la justicia internacional. El caso de Alex Saab, que no es poca cosa, insistimos, es señalado como supuesto testaferro del régimen venezolano, que hizo una defensa, ustedes recordarán, durísima y millonaria, si me permiten, para evitar su entrega a las autoridades norteamericanas, cosa que no ocurrió. Finalmente, él ya se encuentra en los Estados Unidos y es procesado en ese país. Esta semana pasó que en una audiencia en los Estados Unidos, en Florida, el académico Bruce Bailey se declaró culpable y él es señalado de ser cómplice de este empresario. Él se declaró culpable de los cargos de lavado de activos, recibió una sentencia de 6 meses de prisión tras advertir que los dineros de dudosa procedencia que recibió habrían sido entregados por parte de Saab. La sentencia fue emitida por un juez del Distrito Sur de Nueva York y esta se tuvo en cuenta la avanzada edad y los problemas de salud de este académico. Tras esta sentencia, algunos consideran que es un mensaje a el régimen de Nicolás Maduro referente a que los delitos no quedarán impunes, y esto lo tomo una nota de RCN de Colombia. De hecho, tal como lo comentábamos con nuestro invitado anterior, la información sobre este caso tiene que ver
con, el lavado de dinero tras recibir $3 millones del empresario Alex Saab. Está acusado de desviar millones en contratos estatales de Venezuela. Aparentemente se reunió, y esta es una de las revelaciones más importantes del caso del profesor Bagley, en secreto con fuerzas del orden de los Estados Unidos para proporcionar información contra el régimen de Nicolás Maduro antes de ser acusado en 2019, según nuevos documentos en un caso relacionado con el profesor de la Universidad de Miami caído en desgracia. Y de este tema conoce perfectamente nuestro invitado, ya lo veo en la sala de Zoom de RCR, con él hemos hablado en otras oportunidades. Se trata de Javier Ignacio Mayorga, periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio del Crimen Organizado y editor del portal web Crímenes Sin Castigo. Javier Ignacio, gracias por atendernos. Muy buenos días. Sí, me parece, lo veo, pero él no me escucha a mí todavía. De inmediato vamos a conversar con él, a ver si es su internet, que es posible. Saben ustedes la situación de los servicios públicos en nuestro país. Le comento a mi equipo que si no podemos tenerlo vía Zoom, o sea, si no entra la comunicación definitivamente por el tema del internet, vamos a intentar comunicarnos vía telefónica. En tanto resolvemos la conexión con Javier Ignacio. Está conectándose ahora mismo el audio. Y creo que ahora sí puede escucharme. Javier Ignacio, ¿me escuchas tú? Bienvenido, buenos días. María Alejandra, ¿cómo estás? Un placer. Un gusto conversar contigo, como siempre. Comentaba con la audiencia que de este tema hemos hablado contigo en varias oportunidades. De hecho, tú en Crímenes Sin Castigo escribiste una crónica sobre el profesor Bruce Bagley, advirtiendo que este académico y asesor de Alex Saab, decidió cooperar con los Estados Unidos. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, María Alejandra, esto que se venía señalando como rumor pudo ser constatado en las actas que están consignadas en el Tribunal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde cursa el juicio contra el profesor Bruce Michael Bagley. Efectivamente, en la fase previa a la sentencia, el abogado de Bagley, creo que es un señor de apellido Cano, si no recuerdo, remite una carta al juez de la causa indicándole una serie de hechos para que él los tomara en consideración al momento de imponer la sentencia, cosa que ocurrió, por cierto, esta semana. La Fiscalía solicitaba como mínimo 46 meses de prisión y para rebatir esa solicitud, el abogado, el defensor, puso sobre la mesa varios hechos. Uno de ellos tiene que ver con la cooperación. Aunque la carta está bastante tachada en lo referido a los términos en los cuales la cooperación se dio, pues es un hecho que Bagley aportó información para la investigación que se lleva a cabo contra de Alex Saab, quien fue, bueno, en fin de cuentas, la persona que lo contrató a él por allá por 2016 para que legitimara alguna pequeña parte de la enorme fortuna de Alex Saab. He leído algunos trabajos periodísticos en torno al tema Bagley y me da la impresión de que estaban sobreestimando la importancia de este profesor y académico. Es cierto, él prestaba un servicio a Alex Saab, pero cuando nosotros vemos las cifras que suministra el propio Departamento de Justicia en torno al monto lavado, que fueron $3 millones, esto redondeado, pues fue un poco menos. Bueno, y lo comparamos con la magnitud
del dinero que manejó Alex Saab, fueron millardos de dólares. Obviamente entendemos que esta era apenas una pequeñísima porción que muy probablemente le servía a Alex Saab para manejar algún tipo de negocio o relaciones de contratación en los Estados Unidos. Ese era básicamente su interés, colocar dinero en la banca estadounidense para moverlo con un poco más de libertad, porque ya en ese momento se sentían las restricciones implantadas a propósito de las sanciones y la persecución judicial. En todo caso, ese fue uno de los elementos que puso sobre la mesa el abogado de Bagley para que el juez lo tomara en consideración y redujera la sentencia, la suavizara, cosa que aparentemente pues fue atendida por el juez, porque de acuerdo con la sentencia pues de 6 meses de prisión, bueno, no solamente había ese atenuante, sino también fueron tomados en cuenta otros factores, entre ellos por supuesto la edad de Bagley, que son 75 años. Es decir, esta es una persona que ya pues se encuentra digamos en los últimos años de su vida productiva, y esto fue tomado en consideración también, además de una catarata de cartas de referencia enviadas desde básicamente centros académicos. María Alejandra, por lo menos unas 30 personas, todas PhD, doctores, docentes en el área universitaria de Estados Unidos y de otras partes del mundo, enviaron cartas de recomendación en favor de Bagley. Yo creo que esto también fue tomado en cuenta. En fin, pues este señor va a pasar 6 meses en una prisión de baja seguridad y posteriormente tendrá que aportar más información sobre su relación con Alex Saab. Y esto se va, si Alex Saab insiste en su inocencia, pues allí estará Bagley para testificar en su contra. Justo quería preguntarte, Javier Ignacio, porque entendemos que la defensa de Alex Saab ha negado que él estuviera colaborando con las autoridades de los Estados Unidos antes que lo acusaran, tal como lo reveló el profesor Bruce Bagley. Y yo te pediría un comentario sobre este punto en específico, sobre el cual, por cierto, ya hemos hablado en otra oportunidad. Te escuchamos. Bueno, lo habíamos señalado en un trabajo de Crímenes sin Castigo. Disculpa la cuña, María Alejandra, pero estas cosas hay que rescatarlas porque, bueno, uno tiene también que un poco reafirmar lo dicho. Desde el mes de marzo hay constancia sobre la comunicación entre los abogados de Alex Saab y la Fiscalía y el Departamento de Justicia. De allí el argumento invocado durante una audiencia que quedó transcrita. Esto no es ningún invento ni nada que le contaron a uno, eso está transcrito, en el que el abogado decía que, bueno, Alex Saab no se volvía parte del juicio porque simplemente Maduro se lo impedía, pero que allí estaba él, pues. Entonces, ¿qué refleja eso? Eso refleja un interés de mantener un nexo. Desde luego, los detalles de esa cooperación no quedan plasmados en el expediente, por lo menos en esta fase, entre otras cosas, porque para el momento en que esa audiencia se dio, pues Alex Saab no estaba en Estados Unidos. Ya fue extraditado, tal y como lo habíamos señalado, que iba a suceder. Entonces ahora viene lo que llaman la fase de descubrimiento, porque Alex Saab insiste en su inocencia. Entonces, como eso es así, la Fiscalía empezará a consignar en archivo los elementos que obran en contra de Alex Saab para establecer esa imputación por conspiración para lavar dinero del régimen de Maduro. Entonces esto tiene un proceso
Ya se han entregado algunos datos al respecto de lo que tú preguntas, es decir, de la cooperación y el entendimiento que hay entre ambas partes, pero estas cosas tampoco se pueden decir de manera abierta, María Alejandra, porque la situación de Alex Saab en este momento no es o sea, es comprometida. Es una situación comprometida porque recuerde que Camila Fabri, su esposa, pues está a toda vista en Venezuela. Entonces, hay quienes han dicho que ella es rehén, bueno, el caso es que ella está en Venezuela y que Alex Saab ha recibido cartas del gobierno venezolano amenazándolo o recordándole las consecuencias que tendría si se confirma y se oficializa esa cooperación con el gobierno estadounidense para lo que respecta a la investigación que se está llevando a cabo también sobre operadores del régimen de Maduro. Entonces estas cosas son muy delicadas porque incluso ahí está en riesgo la vida de personas. Por eso es que no sale la información como, digamos, como uno en el debate público lo exigiría, es decir, que se confirme abiertamente que el hombre coopera. Pues no va a suceder por ahora. Pero esto está plasmado ya en los expedientes y que además, por lo menos en lo que respecta a Bagley, que era asistente de Saab, pues eso sí está dicho ahí, con las palabras indicadas, cooperación. Y hay unos elementos que están tachados en este momento precisamente por razones de seguridad. Entonces, bueno, esa es la situación al día de hoy. Desde luego, en la medida en que el proceso avance, si la defensa de Alex Saab insiste en su inocencia, bueno, tendremos acceso entonces a las actas del proceso y podremos hablar incluso con mucha más profundidad. Varias inquietudes, Javier Ignacio, y digamos, recordamos una conversación que tuvimos al respecto, me refiero a la cooperación, a la supuesta cooperación o encuentros de, digamos, enviados de Alex Saab con autoridades norteamericanas, aunque su abogado, uno de sus abogados, en una carta negó esta situación. Me refiero a David Rifkin. Él dijo que las alegaciones, correcto, las alegaciones sobre la cooperación con Estados Unidos en contra del régimen venezolano son totalmente falsas. Ciertamente él no niega en este escueto comunicado de apenas 5 o 6 líneas estas reuniones con oficiales de los Estados Unidos, y en una oportunidad el periodista Gerardo Reyes, autor del libro Alex Saab, dijo que ya este empresario colombiano sostuvo reunión con agentes de la DEA y pensó en entregarse, decía él, para dar explicaciones. Yo te pediría un comentario sobre este punto en específico. Te escuchamos. Sí, esa historia está en el libro, cuya lectura, por cierto, recomiendo, porque es una investigación honesta, sincera y bastante profunda sobre la historia de Alex Saab. Desde luego no es un libro que podamos encontrar en los anaqueles de Venezuela, como muchos otros, pero bueno, a veces están corriendo por ahí algunas páginas de un extracto, no es todo el libro, de manera que, bueno, recomiendo la lectura completa. En fin de cuentas, efectivamente ahí está documentada una reunión, pero a ver, era una manifestación de voluntad de Alex Saab. No, hasta donde yo entiendo, no era una reunión que se haya concretado en términos de cooperación. A ver, esto es un poco lo que pasa también con el pollo Hugo Carvajal. Hay cuestiones similares, es decir, en los procesos de negociación y entendimiento hay una fase preparatoria, María Alejandra, en la que los abogados de la persona que está siendo solicitada
establecen un nexo con las autoridades de Estados Unidos, en este caso, y empiezan a evaluar áreas y términos de cooperación. ¿En función de qué? Bueno, yo entrego información de un lado y del otro tú me rebajas la pena y además de eso me das visas, que es un poco lo que pedía Hugo Carvajal, y además de eso me reconoces o no me confiscas parte del dinero y los bienes que yo tengo en Estados Unidos. Esos son generalmente los términos de cooperación, no solo en estos, que involucran también a colombianos, a venezolanos, en fin. Hay abogados en Estados Unidos que se especializan en esa actividad. Es muy lucrativa, dicho sea de paso. Y bueno, entre otras porque acuérdate que allí a menudo están involucradas recompensas. Entonces, si el abogado participa en la entrega, él también puede obtener parte de esa recompensa. Entonces, allí está, este es un poco lo que uno deduce de lo ocurrido con Alex Saab. Él nunca ha cerrado las puertas. Vamos a ver de quién hablamos. Este es un empresario que, bueno, todavía le queda alguna porción importante de su vida por delante. Entonces, bueno, presumo que él debe estar intentando establecer ciertos términos que le permitan pasar algunos años de prisión, muy pocos, y disfrutar el resto de sus días en alguna locación indeterminada de los Estados Unidos con su esposa y parte de su fortuna. Esto es más o menos lo que está planteado, porque Saab sabe desde hace muchísimo tiempo, además, que él es un objetivo importantísimo de los Estados Unidos, de la justicia norteamericana y de la inteligencia norteamericana, porque como lo hemos señalado en otras oportunidades, aquí, María Alejandra, están involucrados aspectos que no tienen que ver estrictamente con esto del lavado de dinero, de los sobornos que fueron pagados presuntamente por los programas de construcción de vivienda y los programas CLAP. Es decir, esos son los cargos formales, pero detrás de eso tenemos toda una serie de circunstancias que Saab podría conocer en detalle y que tienen que ver esencialmente con las relaciones de Maduro y el régimen iraní y el régimen ruso. Esta es información muy valiosa y esa es allí está el sustrato que, según entiendo, es lo más importante de esto, y por eso es que encuentran en el maletín de Alex Saab, incautado en Cabo Verde hace más de un año ya, las cartas de Maduro para altos representantes del régimen iraní. Aunque, por cierto, Maduro en esas cartas no decía que él era enviado ni nada. O sea, Saab actuaba esencialmente como el portador de eso, es decir, el cartero, el emisario. Entonces, pero bueno, era muy importante porque esas cartas firmadas del puño y letra de Maduro, de Delcy Rodríguez, no se las entregan a cualquier persona. Entonces allí existe una importancia implícita en el hecho de que esa persona portara tales documentos en su maletín. Y quieren entender cuáles eran las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que Alex Saab adquirió esa relevancia para el régimen de Maduro, quiénes fueron los que lo recomendaron, además de Piedad Córdoba, cosa que ya está documentada, y de qué forma, cuál era el alcance de la relación de Maduro, por lo menos en ese momento, con el régimen iraní. Acuérdate que aquí, por ejemplo, han salido informaciones que, por cierto, no están nada confirmadas sobre planes para adquirir armas de Irán, el tema Hezbollah. Es decir, todo eso está rodeando este proceso, aunque no esté directamente ligado o consignado en el expediente. Eso es la idea que les quiero transmitir. De allí la importancia de Alex Saab, que tiene que ver
con cuestiones mucho más trascendentales que lo ya muy importante del lavado de dinero del régimen. Javier Ignacio Mallorca, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano de Crimen Organizado, editor del portal web Crímenes sin Castigo. Gracias. Nosotros se nos ha agotado el tiempo. Hoy, por cierto, día de la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen de la Chinita, patrona del estado Zulia. En otra época era inicio formal de las Navidades en nuestro país. Como siempre decimos, habrá que pedirle por toda Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Sintonícenos.